Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Muy buenas noches tengan todos los presentes. Para la Escuela Nacional de Control es un placer darles la bienvenida a esta conferencia magistral ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Para darnos un mayor alcance sobre esta importante norma internacional, contamos esta noche con la presencia del abogado David Isaac Caballero Horna, quien nos expondrá sobre las medidas que pueden adoptar las organizaciones para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno en toda la organización. Ahora doy pase nuevamente a Gina para que efectúe la presentación oficial de nuestro ponente. Nos vemos nuevamente en la ronda de preguntas. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, que estará a cargo de David Isaac Caballero Horna, máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha realizado el diplomado en programa de especialización en Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados en Gestión en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estudió Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con más de 11 años de experiencia en auditorías, consultorías y capacitaciones en materia de sistemas integrados de gestión como consultor y auditor de tercera parte. Actualmente es auditor líder antisoborno y compliance en AENOR Perú. Puede empezar con su ponencia. Muy bien. Muchas gracias, Gina, Carla, y bueno, también a la escuela que representan, haber tenido el agrado de aceptar la invitación que me han realizado. Estoy muy contento, no sé cuántas personas se habrán conectado, pero bueno, al menos veo que hay dos que están con su cámara. Me imagino que deben haber un poco más. Pero nada, muy contento. También tuvimos algunos participantes en un curso que dimos justamente en la Contraloría. Así que bueno,
muy emocionado con esta invitación y con lo que vayamos a decir. Y también ya he ido recibiendo por ahí algunas invitaciones presenciales, que bueno, todavía no he podido ir, pero creo que de alguna manera u otra se está también reactivando ese tema, ¿no? El tema de la presencialidad, que creo que también es importante, ¿no? El vernos a las caras es muy importante y bueno, también uno ve ahí, pues, si se están aburriendo, ¿no? Si están con cara de decir, esto de magistral no tiene nada, o bueno, sí, sí está interesante lo que dice el expositor. Son esas cositas creo que ya vamos a retomar pronto, ojalá. Bueno, el día de hoy vamos a hablar brevemente, realmente en poco menos de una hora, sobre la norma ISO 37001, ¿no? El sistema de gestión antisoborno. Un poco, digamos, los antecedentes, ¿cierto?, de esta norma ISO 37001. eh, Podríamos decir que se dio básicamente en Europa, ¿no? En Europa se dio el inicio, ¿cierto?, de estas normativas en países como Alemania, especialmente Italia, y bueno, ni qué decir, bueno, Inglaterra, ¿cierto? Y ni qué decir también de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio ahí? No porque, digamos, no sé, la gente era muy buena, sino porque también en esos países se presentaron actos de soborno, ¿no? Y actos de soborno también muy connotados, muy sonados, tal vez tanto o más incluso que los que tuvimos aquí en América Latina con Odebrecht, ¿no? Muchos pensamos que Odebrecht es la desgracia, digamos, del mundo, ¿no? Cuando nada más cerca, nada más lejos, perdón, de la realidad, ¿no? Es decir, ese tipo de casos, lamentablemente, ¿no? Habría que decir lamentablemente, han pasado en muchos otros países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso Siemens, ¿no? Muy conocido en Europa, ¿no? Donde también se indicó, pues, que se daban ciertas coimas, ¿no? Comisiones, comisiones entre comillas, ¿no? Mal pagadas, evidentemente, a funcionarios públicos por, evidentemente, darles, pues, productos médicos que en este caso les vendían, ¿no? Bueno, en América del Norte también tuvimos un caso muy sonado, ¿no? Walmart, que han ido a Estados Unidos o a México o a Canadá, no sé, habrán conocido estas tiendas por departamento. Cuando ellos recién llegan a México, básicamente ahí tuvieron un grave problema porque los directores dijeron, ya bueno, ¿cómo se llama? Queremos mínimo, no sé cuántas, 20 o 25 licencias al mes. Y eso hizo que digamos, los directores en esa época pues incurran también en sobornos a funcionarios públicos para eh, justamente poder obtener las licencias correspondientes y poder crecer en el ritmo que deseaba Walmart. Y eso les trajo una serie de inconvenientes posteriores que incluso los perjudicó hasta en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? En la bolsa de Nueva York, entre otros muchos temas, ¿no? Entonces, casos de corrupción, de soborno, hay en todo el mundo, ¿no? No solamente en Perú, no solamente en América Latina. Claro, lo que pasa es que tal vez, creo yo, esa es una teoría mía, ¿no? Cuando la corrupción al menudeo es tan evidente, ¿no? Pues trae una serie de consecuencias negativas, ¿no? Desde los temas de inseguridad, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, todos sabemos, ¿no? Que en el transporte público, pues, policía, actos y tantas cosas, se mueve temas de corrupción, ¿no? De soborno a los policías, ¿no? Es un secreto a voces, ¿cierto? Creo que todos los que hemos tenido un carro nos hemos enfrentado al menos ante esa situación. Ya habrá dependido de alguno si se dio o no. Pero claro, por ejemplo, eso puede encontrar en Estados Unidos, o encontrar eso en Chile, o encontrar eso, no sé, en Europa, es sumamente complicado. O sea, tú no encuentras un policía en la calle pidiéndote dinero porque te pasaste un rojo, ¿no? Simplemente te ponen la multa y es más, si eres reiterativo, te lleva hasta la corte, ¿no? Eh, me dirán algunos, sí, David, pero en Chile hace poco también, si bien es cierto, no explotó el caso Odebrecht,
sí explotó el caso de los carabineros, ¿no? Donde se vio también que hubo un gran tema de corrupción, ¿no? Con los carabineros, que básicamente son la policía de Chile, pero otra vez, ¿no? Fue como que a un alto nivel, ¿no? Fue como un alto nivel. Y el problema, creo yo, es eso, ¿no? O sea, creo que el soborno nunca va a dejar de existir en el mundo. Empezando porque está muy ligado a un tema ético y al Estado. Tan ligado a un tema ético, pues básicamente, si bien es cierto que hay normas, etcétera, pueden haber controles sobre esa organización, siempre va a depender de la decisión de la persona de querer hacer esa actividad ilícita o no. Y bueno, lo que va a buscar esa persona, si es que se ha decidido hacerlo, es buscar cómo vulnerar los controles de la organización, ¿no? Esto es más o menos así como esta serie, ¿no? Que fue muy aclamada por todos, ¿eh? A todos les gustó. Esta serie La Casa de Papel, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hacían ellos? Básicamente, buscar vulnerabilidades en algo que la gente pensaba que era invulnerable, ¿no? Es imposible robar a la Casa de la Moneda. Es imposible, ¿no? La otra cosa no me acuerdo ya, el otro, por series distintas, ¿no? Pero bueno, dos de los lugares más emblemáticos de España, ¿no? Ellos fueron, y supuestamente más emblemáticos, evidentemente, por la seguridad, y ellos se encargaron de encontrar las vulnerabilidades, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Estudiaron, iban, ¿no? Mañana, tarde y noche, hacían operaciones para ver cómo salía, hicieron réplicas, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que, digamos, por más que haya sido ficción, ¿no? La vida, que haya sido ficción, sí, pero aquí también se han robado, fue un caso muy conocido, un carro entero, ¿no? De estos carros de Prosegur, se han robado bancos, etcétera, etcétera. O sea, igual pasa, ¿cierto? Igual pasa. Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, digamos? Lo que nosotros debemos hacer como organizaciones es nunca estar tranquilos con los controles que implementamos, ¿no? Y siempre estar alertas a cuáles son las vulnerabilidades que podrían existir en nuestra organización, ¿no? Que como bien me dijo un amigo hace ya muchos años, cuando empecé a entrar en este mundo, en un curso de temas de narcotráfico, él me dijo, mientras que nosotros estamos pensando en esto, en el mejor de los casos, 8 horas al día, por una persona, de repente, 2 personas máximo en la organización, y de esas 8 horas, ni siquiera son 8 horas efectivas, porque bueno, vas a ir a hablar con tus amigos, ¿no? No sé, te tomas el café, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, 5 horas, 4 horas, ¿no? Efectivas. Aparte que no siempre estás pensando eso, porque te mandan otras tareas, qué sé yo, bueno, ok, X. Mientras que tú estés así, el que quiere delinquir, ¿no? O sea, el que quiere vulnerar tu organización, tanto desde dentro como de fuera, está pensando casi 24/7 en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, resulta un acto bien, por así decirlo, poco humilde, ¿no? De las organizaciones decir, ah, no, mira, con los controles que yo tengo, y lo he escuchado yo muchas veces, con los controles que yo tengo es imposible, ¿no? Que nos vulneren y que se cometa un acto de soborno, ¿no? ¿Qué pasa normalmente con esas empresas? Al año, 2 años, ¡pum! Un caso de soborno, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo alguien adentro, alguien de afuera, tenía un contacto adentro, estaban maquinando todos los días cómo podían vulnerar la organización. Entonces, de eso se trata la ISO 37001. Identificar riesgos, ¿no? Para luego poder establecer controles operacionales. Eso es, ese es el juego, digamos, de la ISO 37001, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poco lo que les hablaba al inicio, que me fui un poquito más allá, el primer tema que quería tocar con ustedes era cómo estamos en América Latina, ¿cierto? Este es un ranking, ¿cierto? Que saca Transparencia Internacional todos los años, básicamente sobre percepciones. Sé también que hay otros rankings, pero bueno, este como es el más colorido, me gusta ponerlo. Bueno, habría que establecer tal vez algún
eh, algún parámetro, ¿no? Entre los países más fríos y la corrupción, ¿no? Canadá, los países nórdicos, son, digamos, los países con menos casos de corrupción, ¿no? O con menos percepción de corrupción, en buena cuenta. Eh, claro, igual ahí yo, digamos, estoy mintiendo, ¿no? Porque si ustedes ven Uruguay y Australia, al menos Australia, también cuentan con eso, ¿no? Porque yo recuerdo que alguna vez me hablaron de alguna de esas teorías, pero bueno, lo de Australia termina por desmentirlo, ¿no? Entonces también es encontrarnos, bueno, Japón vemos que también tiene un buen color, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, abajo a la derecha, ¿cierto? Dice very clean, ¿no? Es la percepción que tienen empresarios, ¿no? Entidades gubernamentales, representantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando está más granate, por decir así, el color, no soy experto en colores, pero creo que es más granate, digamos, hay una peor percepción, ¿no? Vemos que Perú anda mal, ¿cierto? Definitivamente, tal vez un poquito mejor que México, ¿no? Que está pues bien, bien rojo. Bueno, en África casi no se salva nadie, ¿no? Salvo por ahí Sudáfrica, pero después todo está muy mal, ¿no? En Europa la cosa está un poquito mejor, ciertamente Italia, ¿no? Un poquito peor que el resto de Europa. Eh, Han tenido pues muchos años y rezagos de temas de Muppets, ¿no? Japón vemos que también ahí se defiende con un color más transparente, al igual que Australia, como les decía, y Uruguay, ¿no? Uruguay yo creo que también es, eh, digamos, un referente, ¿no? Que deberíamos tener nosotros, ¿no? Tal vez sí creo que muchos de estos países basan estos temas en los temas de educación, ¿no? Si uno puede revisar tal vez Canadá, Estados Unidos, bueno, ¿no? Dentro de los, está un poco bien, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, Australia, Uruguay incluso, Japón, ni qué decir, tienen muy buenos sistemas de educación, ¿no? Buenos sistemas de educación. A diferencia pues de lo que pasa en América Latina, a diferencia de lo que pasa en África, ¿no? Yo tengo 3 hijos, la verdad es un crimen que todavía no pueden regresar a clases, ¿no? Después de 2 años. La otra vez me pasaron un dato, ¿no? En Perú no han regresado a clases ni el 4% de los estudiantes, ¿no? Estamos a la par con Guatemala, ¿no? Con otros muchos países. Y eso también, pues, creo yo, una gran, un gran reflejo de lo que somos, de lo que nuestras autoridades, o por lo que nuestras autoridades apuestan, ¿no? Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Todo este panorama sórdido que les he presentado. Bueno, tenemos aquí la norma ISO 37001. No sé por qué no se han copiado esos, pero bueno, yo se los digo, no hay problema. ¿Cuáles son en primer lugar los objetivos de la norma ISO 37001? En primer lugar, lo buscamos, yo creo que ahí sí AENOR, que es la empresa que represento, la charla, ha tratado incluso de rescatarnos, o sea, nosotros hoy por hoy, en nuestros informes de auditoría, tenemos que poner cómo es que miramos la cultura organizacional de la organización a la cual estemos auditando. Eso es bastante positivo, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, nos obliga a nosotros a preguntar a la organización cómo están basando su cultura, básicamente de ética, ¿no? Cultura antisoborno no, sino la cultura ética te va a llevar, en buena cuenta, a que los trabajadores o la organización como tal no sobornen ni se vea sobornada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un primer tema que analizamos nosotros en estos temas de la ISO 37001, a partir de hace no mucho, a partir de hace un año, lo estamos viendo ya, como les digo, más ahínco, ¿no? Es el tema de la cultura. Cultura de. Entonces, ahí va mi primera recomendación. Cuando ustedes, ¿no? Perdón, había un error ahí, he puesto 37.301, pero es 37.001, evidentemente. No quiero que estamos viendo. Pero bueno, es igual. Cultura ética, ¿no?
importantísimo. ¿Sí? Importantísima la cultura ética. ¿Por qué? Porque la cultura ética no solamente la voy a demostrar a través de las capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces decimos, a ver, ya, ¿cómo podrían demostrarme su cultura ética? ¿No? Le preguntamos al director de la empresa, ¿no? A los recursos humanos, qué sé, a quien nos haya tocado entrevistar. Y nos dice, ah, sí, mira, acá hemos hecho esta capacitación, esta otra capacitación. Y le decimos, bueno, pero eso no es suficiente, ¿cierto? Para establecer una cultura ética, ¿no? Un amigo tenía una palabra que me encantaba, que es como la capacionitis, una cosa así, ¿no? Que es, ya hemos caído un poco en la tendencia de hacer capacitaciones, ¿no? Pero ya se vuelven pues en capacitaciones que la verdad es que muchas caen en saco roto, caen en saco roto. Entonces, la cultura ética va mucho más allá. ¿Cómo la podemos demostrar en el día a día incluso? Y eso es un buen tema que nosotros podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, llega el comercial, ¿cierto? Al gerente general. El gerente comercial llega al gerente general. Dice, mire, ¿sabe qué, jefe? Y a mí me lo han contado algunas empresas, ¿no? ¿Sabe qué, jefe? Nos están ofreciendo esta licitación, pero nos están pidiendo tanto. O que les compremos tal otra cosa, no sé. Algo que es ilegal o que la organización lo ha considerado en su código de ética como una acción que no deben realizar. Eh, y entonces, ahí realmente es cuando se mide el compromiso del director general, por ejemplo. Y ahí creando realmente cultura ética, ¿no? Porque si el otro dice, ah, ya, bueno, dale nomás, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cierto? No estamos estableciendo una cultura ética. Nos olvidamos de la capacitación, nos olvidamos de todo. Entonces, la cultura ética, creo, va también de la mano al día a día, ¿no? En el día a día. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en conciencia. ¿Ok? Bueno, el tema de valores. Eso, por ejemplo, es un tema también fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los valores que estamos estableciendo en nuestra organización? Eso la otra vez yo le decía la consulta de un amigo que me dijo, oye, dame unos tips para implementar, ¿no? Esta que hizo 37001. Y yo le dije, bueno, en primer lugar, establece, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que tú quieres que tus trabajadores vivan, en realidad, ¿no? Vivan como parte de una cultura. Y él me dijo, bueno, tenemos unos valores por ahí, o sea, ni él se sabía los valores, ni él. Entonces le digo, mira hermano, si ni tú te sabes los valores, imagínate cómo te dan tus trabajadores con respecto a los valores, ¿no? Así que bueno, eso es algo que debemos también tomar en consideración, ¿no? Y evidentemente, pues, todo el tema de la ética, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque en la ISO 37001 debemos establecer cuál es la ética de la organización. Ojo, no cuál es la ética de cada trabajador. Y eso es lo que yo siempre batallo un poco en las clases para hacerle entender a las personas. O sea, cuando hablamos de ética, no hablamos de la ética de cada persona. Porque imagínense, tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si nosotros tuviésemos 3.000 trabajadores, de repente alguien aquí tiene 1.000, o 500, o 800 trabajadores. Si dejásemos que cada uno actuara bajo su propia ética, estaríamos perdidos. Perdidos. Sí, literalmente perdidos. Porque para mí, algo que puede ser bueno, para el otro no. ¿Cierto? No sé, por ejemplo, para mí, aceptar un almuerzo en el Astrid y Gastón por $1.000 es normal. Y no es antiético. ¿Sí? En cambio, para el otro, no aceptar nada es lo ético. Pero imagínense ese concepto por 500 trabajadores o por 1.000 trabajadores, 5.000. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer vivir a las personas es
la ética de la propia organización. Entonces, por ejemplo, si la organización dice, para nosotros, como empresa, David Sack, imaginemos que la empresa David Sack que es mía, ¿no? Para nosotros, como David Sack, lo que está bien, ¿cierto? Es, no sé, aceptar un almuerzo por máximo 100 soles. Si me invitaron entonces a un almuerzo por 2.000 soles, para la organización en la que yo trabajo, eso no es un acto ético. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tengamos eso, por favor, en consideración. Bueno, en el punto 4 está todo el tema del contexto de la organización. Bueno, en este contexto de la organización tenemos puntos bien interesantes, ¿no? En primer lugar tenemos el 4.1, que es el contexto de la organización, ¿no? Es decir, cómo es que la organización, por ejemplo, se rige, ¿no? Desde el tema comercial, desde el tema, no sé, financiero, ¿no? A cuántos días, por ejemplo, le venden, no sé, a los clientes, o a cuántos días le pagan los proveedores, cómo es el organigrama, cómo se ha dispuesto, si es que tienen, por ejemplo, también, no sé, eh, filiales, ¿cierto? Y cómo se manejan estas filiales, si son de ellos o les pertenecen a otros, entonces serían, no sé, franquicias. O sea, todo el tema estructural de la organización debe estar en el 4.1, ¿no? En el 4.2 está todo el tema de contexto de las partes interesadas. Contexto de las partes interesadas. En este contexto de las partes interesadas, lo que tenemos es cuáles son, digamos, las expectativas, ¿cierto? De los terceros o propios, por ejemplo, trabajadores, accionistas, socios. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al sistema de gestión antisoborno que yo esté implementando en la organización? O que ya esté implementado también, ¿no? Si es que ya está certificado. ¿Ok? Entonces, eso está en el 4.2. En el 4.3 está el alcance, ¿sí? En el 4.4 en verdad es como una mezcla de todos los estándares que no le prestamos mucha atención. Y en el 4.5 está el tema de la identificación de los riesgos de soborno y también la evaluación de los riesgos de soborno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una empresa, ¿no?, que trabaja licitaciones de construcción, por ejemplo. Okay. Yo estoy en recursos humanos de esa organización. Imaginemos que la empresa se llama Construcciones A. Yo soy el gerente de recursos humanos de Construcciones A. Bueno, y nuestras licitaciones muchas veces se ganan, no sé, municipalidades, regionales, imaginemos eso. Entonces, ¿cuál debería ser uno de los riesgos? Estoy diciendo uno solo, ¿ok? ¿Cuál debería ser uno de los riesgos de soborno de esta empresa Construcciones A para un gerente de recursos humanos? Para mí, por ejemplo, bueno, para los que he auditado también, un riesgo de soborno podría ser darle trabajo a una persona que no cumpla con las condiciones, devolviendo un favor o a cambio de un soborno por parte de un funcionario público. Entonces, por ejemplo, más en contexto se puede entender un poco mejor. Gano una licitación en la municipalidad, tengo la primera reunión y el alcalde me dice, todos son supuestos, ¿no? Pero bueno, algunos se ven que se cumplen en realidad, ¿no? Y el alcalde me dice, ok, Construcciones SAC, tú has ganado en mi municipalidad, pero mira, ¿sabes qué? Tengo un sobrino, tengo un ahijado, no sé qué, que está sin trabajo. Por favor, puedes darle trabajo en tu empresa. ¿Qué pasa? Yo sí he visto y he escuchado eso de algunas empresas y me han dicho, David, lo que nosotros hemos procedido a hacer en esos casos es decirle, ¿quieres que contratemos a tu sobrino? Perfecto, que postule. Y bacán. Si cumple con los requisitos, pasa la prueba, nosotros lo contratamos. Pero ¿cuál sería el otro caso, ¿no? En el caso en el que sí a esto se consideraría como un tema casi de soborno, ¿no? Y obligado, ok, que entre, ¿no? Y de repente, no sé, pues quería que lo meta como especialista en recursos humanos y solo ha terminado secundaria. Evidentemente, no cumplía con los perfiles de la organización, ¿sí? Entonces, en ese caso, señores,
lo que tendríamos es ya un hecho consumado de soborno. Entonces, por eso yo identifico ese riesgo, evalúo ese riesgo y posteriormente vamos a ver qué es lo que se hace con él. Bueno, en el punto 5 tenemos el tema de liderazgo. ¿Sí? El liderazgo, lo dice claramente la norma, debe ser ejercido tanto por la alta dirección como también por el órgano de gobierno. ¿Mm? Entonces, en una empresa, por ejemplo, la alta dirección podría ser el gerente general y el órgano de gobierno sería, por ejemplo, el directorio, si estamos hablando de una sociedad anónima o una sociedad anónima abierta. Ciertamente, en las sociedades anónimas cerradas, no es necesario, según lo dice la misma Ley General de Sociedades, no es necesario establecer, ¿cierto? Este tipo de directorios, no es obligatorio. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, solo tendríamos alta dirección, que sería la gerencia general. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ellos, bueno, no sé, si hablamos de la Contraloría, el Contralor sería el órgano de gobierno, la alta dirección sería la gerencia general. En un ministerio, el ministro sería el órgano de gobierno, tal vez con su viceministro, y la alta dirección sería el secretario general. En una municipalidad, el alcalde sería el órgano de gobierno, y la alta dirección sería, por ejemplo, el gerente municipal. Es el símil de un gerente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Seguimos avanzando con el tema del liderazgo. Y luego tenemos, bueno, ahí también en el 532 tenemos que designar a un oficial de cumplimiento, ¿no? Que será el encargado no de implementar. Yo puedo darle esa responsabilidad también si la tiene, ¿no? Pero la norma no pide que implemente necesariamente, sino que básicamente lo que debe hacer el oficial de cumplimiento es supervisar, ¿cierto? La implementación, más bien, del sistema de gestión de software. ¿Ok? Bueno, luego tenemos, y en el punto 5, evidentemente, también está la política antisoborno, ¿sí? ¿Cuál debe ser? Distribuida a todos los trabajadores, todos en teoría deberían conocerla, ¿no? Y eso es lo que tendríamos con respecto a el tema del apoyo, ¿no? En el punto 6 tenemos, por ejemplo, los objetivos de antisoborno, los cuales, dice la norma, deben estar alineados, ¿sí?, a la política antisoborno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner algún tema de capacitaciones con respecto a objetivos, sí. Yo podría poner algún tema de investigación de denuncias en un plazo menor al que he establecido, sí. Podría poner, no sé, que todos mis controles operacionales se cumplan al 100%, sí. Y así podríamos seguir hablando y dándoles ejemplos de el tema de los controles operacionales, ¿no? Luego, en el punto 7 tenemos el tema de apoyo. En apoyo tenemos, uno, el tema de recursos, es decir, que la organización debe establecer recursos a la organización para que la organización pueda, pues, ejecutar, implementar, supervisar, ¿cierto?, todo lo relacionado a la implementación de la norma ISO 37001. En el punto 7 también tenemos, bueno, como es conocido en todas las normas ISO, tenemos también el tema de control documentario. Hay un tema de comunicaciones también muy importante, que dice cómo es que deben ser las comunicaciones tanto al interno como al externo, en materia de documentación que esté asociada a los temas de antisoborno. Y como todo punto 7, también tenemos todo el tema de recursos humanos, llámese capacitaciones, selección de recursos humanos, inducción, entre otros, ¿no? En el punto 8, ya digamos el punto también más neurálgico junto al punto 4 de planificación. Y en este punto 8 de operación tenemos, ¿no?, evidentemente a la debida diligencia, ¿cierto?, que la debida diligencia se debe aplicar a los trabajadores con un riesgo más que bajo, se debe aplicar a los clientes, proveedores y a todos aquellos negocios nuevos que yo vaya a realizar
como parte de las funciones de mi organización, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, voy a hacer un consorcio nuevo, ¿no? Si voy a hacer un consorcio, evidentemente tengo que ver los peligros de ese consorcio y los peligros de asociarme con ese consorciado también, ¿sí? Por ejemplo, eso está en la vía de diligencia, ¿no? Y también tenemos a los controles operacionales. Los controles operacionales van a ser los encargados de que justamente el riesgo que yo identifiqué en el 4.5 no se materialice. ¿Ok? Esa va a ser la función de los controles operacionales. ¿Ya? Luego tenemos los controles financieros y no financieros que van a estar relacionados a los controles operacionales. Vamos a tener también las declaraciones de compromiso antisoborno que podrían ser firmadas por los clientes, por los proveedores, podrían ser firmadas también por nuestros trabajadores, ¿no? Por los consorciados, entre otro tipo también de organizaciones. Y también tenemos uno de los temas, creo yo, más conocidos, ¿no? Y que a la gente siempre le causa mayor simpatía, ¿no? Dentro de todo, que son los canales de denuncia, mal llamados canales de denuncia, porque el 8.9 en realidad lo que dice es canal de planteamiento de inquietudes, ¿sí? Canal de planteamiento de inquietudes. Es decir, la norma misma admite que no necesariamente deberían ser todas denuncias las que se den por ese canal, sino que también podrían ser inquietudes. David, ¿qué tipo de inquietudes? Por ejemplo, yo mañana, no sé, mañana una municipalidad me pide lo siguiente. Me dice, David, ¿sabes qué? Necesito que me puedas donar, es decir, 20 celulares. Yo trabajo en Moviteléfono SAC, ¿no? Para no decir el nombre de la empresa. Yo trabajo en Moviteléfono SAC y soy el de responsabilidad social, gerente de responsabilidad social, y una municipalidad me pide 50 teléfonos. Mira, ¿sabes qué? Estamos en plena, lo justifica, ¿no? Estamos en plena pandemia, andamos mal, no tenemos dinero, nos hemos gastado todo en temas de COVID, en plantas de oxígeno, qué sé yo, y necesitamos comunicarnos entre nosotros. Oiga, no sé, 20 teléfonos. La cantidad es anecdótica, ¿ok? Y eso es un caso también de la vida real. Que de hecho, sí, me mano porque me contaron. Entonces, si yo soy el gerente de sostenibilidad, yo no tengo todas las respuestas. Evidentemente, no tengo todas las respuestas. Entonces, yo como gerente de sostenibilidad, ¿qué hago? Y eso es lo que hizo esta persona. Cogió el canal de planteamiento de inquietudes. Puso, mire, me está pasando esto. La municipalidad tal, donde tenemos un contrato hace tantos años, el alcalde me está pidiendo esto. ¿Le podemos dar o no le podemos dar? Y entonces, ellos, el área de compliance, analizó el caso y al final dijo, mire, no le demos 20, démosle 10. Hemos analizado que no existe ningún riesgo porque evidentemente tenemos la licitación, no sé, hace 3, 4 años, no va a haber ningún riesgo de soborno, se ha justificado, se ve que no supera los montos y que se iría a hacer. Perfecto. Eso es lo que ojalá deberían hacer todas las organizaciones en el país, bueno, en América Latina. Ante la duda, preguntar. Eso es lo que deberíamos hacer siempre. ¿Sí? Preguntar, preguntar y preguntar. Perfecto. Entonces, eso es en el 8.9. Y bueno, el 8.10 es todo el tema de investigación de denuncias, ¿cierto? Luego tenemos el tema de la evaluación de desempeño, ¿sí? Que también es importante, ¿cierto? ¿A qué le vamos a hacer seguimiento? Le vamos a hacer seguimiento a una sola cosa, a dos cosas, a 3 objetivos, a 4 objetivos. Solamente le vamos a hacer seguimiento a los objetivos, le vamos a hacer seguimiento a todas las áreas. En mi experiencia, las organizaciones que más comprometidas se encuentran son las que hacen mayor seguimiento, ¿no? Yo creo que eso también es muy gráfico, ¿no? Es decir, si yo no mido algo, ¿cómo puedo saber que se está cumpliendo? ¿No? Entonces, bueno, necesitamos siempre medir y hacer este seguimiento a las diferentes áreas, ¿no?
Y bueno, en el punto 10 ya está todo el tema de la mejora continua, ¿no? Las acciones correctivas, auditorías internas en el punto 9, que es algo común en todas las normas ISO. Muy bien, ¿cuáles son un poco también las ventajas, ¿no? Para ir cerrando. Disculpen que me da una rinitis. Puede decir acá rato. Bueno. ¿Cuáles son los beneficios de implementar la norma ISO 37001? En primer lugar, evidentemente creo yo, crea una buena reputación en la organización. Crea una buena reputación. Esto es innegable, ¿no? Hay muchas organizaciones a las cuales nosotros hemos auditado como AENOR, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, por ejemplo, donde todavía ni siquiera es obligatorio el sistema de la ISO 37001. Ellos ya han dado este paso porque quieren dar, digamos, una vista de ética a las demás organizaciones, ¿no? Conserva los recursos financieros, es innegable. Yo he visto empresas que aplicando bien esta norma ISO 37001 han logrado ahorrar incluso millones, porque han descubierto mafias que viven dentro de sus empresas, ¿no? O personas de finanzas, de contabilidad, que no eran muy santos y que, perdón, también pues han malgastado ciertos recursos financieros, ¿no? Entonces, implementando esta norma, yo también implemento más recursos, más controles operacionales y conservo mejor mis recursos financieros. Adicionalmente, también atrae mejor talento humano, ¿no? Y ojo que no habla sobre, o no hablo sobre mantener recursos de talento humano, ¿no? Que también es importante. Pero aquí hablamos sobre atraer mejor talento humano. Y eso lo pude descubrir yo en una auditoría en Chile, ¿no? Donde la empresa me indicaba y me decía, la gente de recursos humanos me decía, David, nosotros nos hemos dado cuenta que la generación joven, millennial, ya no sé cómo se llama, prefieren muchas veces trabajar en nuestra organización. Bueno, no solamente habían pues ellos apostado por la ética, por calidad, por el medio ambiente, tenían como 8 certificaciones. Entonces la gente sabía en primer lugar que si iban ahí, o sea, si iban a trabajar a esa organización, las cosas ya estaban más o menos controladas, las cosas estaban ya dichas, estaban procedimentadas, y evidentemente es más fácil poder trabajar en esas organizaciones e incluso destacar. Porque ya no es que tengas que hacer procedimiento cero, sino puedes plantear mejoras al procedimiento. ¿Sí? En otras empresas no hay procedimiento, quieres crear un procedimiento a ver si te hacen caso. Yo muchas veces lo he podido comprobar. Bueno, y por último creo también un sostenimiento y garantizado con cultura ética. He ido yo aquí también a auditar varias empresas constructoras que en su momento pues eran el boom, lo máximo, qué sé yo, pasaron de tener 100 a tener 20.000 trabajadores. Los dueños se volvieron millonarios de casi de la noche a la mañana. ¿Pero qué pasó? Como no habían apostado por una cultura ética dentro de la organización, terminaron mal, digamos, ¿no? Terminaron mal. Y hoy por hoy han vuelto a tener sus 100 o menos trabajadores incluso de lo que tenían antes. ¿Cuáles son los resultados? Nadie quiere contratar con ellos, o ellos ya no quieren contratar con el Estado, entre otras consecuencias. Entonces, es mejor crecer a pocos, pero con una cultura ética, que apurarnos en el crecimiento y, bueno, evidentemente, si lo hacemos bien y con ética, perfecto, ¿no? Si vas a 1000 por hora, qué bueno. El tema sería cuando no sucede por temas éticos, sino por temas de software. Entonces ahí lo mejor es esperar y tal, hasta que vayamos creciendo como debe ser. Claro, decirlo es sencillo, creo yo, pero ya les toca a cada uno de ustedes en la práctica poder analizar esto y apostar, como les digo realmente, por una cultura ética. Una cultura ética hará que nuestras organizaciones tengamos ese anhelado crecimiento sostenido y garantizado. Y finalmente todo esto traerá una ventaja competitiva, porque las empresas, por ejemplo, para poner el ejemplo, para seguir la línea, las empresas de construcción que no tuvieron estas culturas antiéticas hoy por hoy
son más grandes, en muchísimas de las que ya o quebraron o, como le digo, están casi en la luna. Y ahí dijeron, no, yo no me quiero meter ahí, tranquilo, algún día se sabrá la verdad. Y se supo la verdad, y el día que se supo la verdad, sobraban las construcciones de Perú y ellos se fueron para arriba. Entonces, la ética creo que siempre paga por el tema de los negocios y en general para nuestra vida. Así que bueno, todo esto le generará pues a ustedes una ventaja competitiva notable. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Ahí están mis datos si me quieren contactar. Soy, como dijeron bien, el auditor jefe en compliance, el tema de ISO 37001, 37301, a mi correo, y también a los que deseen, seguramente ahora Gina mirá cuántos conectados hubo, espero que no solo dos, para cómo se llama, para los que también estén presentes, los invito en LinkedIn o en YouTube, en cualquiera de los dos canales. Tengo una página que se llama El Rincón del Compliance. Así que siempre sacamos videitos con gente de toda América Latina que está metida en este tema. Y lo que tratamos de aportar también desde este rinconcito de compliance es también aportar una cultura ética a nivel de América Latina, incluso también ya teniendo bastante éxito por Europa, por España, principalmente, que es el hispano. Así que bueno, eso es, voy a dejar de compartir por si tienen también algunas preguntas, algunas consultas. Agradecemos a David Isaac Caballero Horna por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Tenemos 750 participantes conectados. Las preguntas serán presentadas por la señora Carla Gutiérrez. David, muchas gracias. Muy interesante la participación de esta noche. Tenemos algunas preguntas de parte de nuestros participantes, las cuales voy a empezar a realizar. Como primera pregunta tenemos, con base a esta norma, ¿cómo se puede identificar los actos de fraude y los actos de soborno en un ente público? Tu micrófono, perdón, David. Perdón. Digo que buena pregunta. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo que les había dicho yo en el 4.5, ¿no? Que es todo el tema de identificación de riesgos de soborno. Identificación de riesgos de soborno. Entonces, identificando esos riesgos de soborno, yo voy a poder ver ahí, pregunta a su compañero, dónde es que podrían estar esos huecos, digamos, ¿no? O esos temas donde podría existir más posibilidad de que ese riesgo pueda ocurrir. Y para eso me va a ayudar mucho la evaluación. Evidentemente ahí voy a tener que establecer un tema de probabilidad por consecuencia, ¿no? Pues evidentemente, si la probabilidad es más grande y la consecuencia es peor, yo voy a estar casi más seguro que ahí un fraude podría ocurrir, un soborno. Por ende, voy a tener que establecer para ese riesgo más controles operacionales. De hecho, por ejemplo, ahí se me ocurre un caso muy cercano que es el de migraciones, ¿no? Que todos conocemos. Cuando el juez Sinostroza salió, ¿cierto?, por la frontera con Ecuador, muy campante, se generaron una serie de hechos. Por ejemplo, la cámara era de Ecuador, no era de Perú, ¿no? La que le tocaba estar como especialista ahí en el punto, la supervisora le dijo, anda, cómprate un pan con palta a la esquina, y yo te voy a reemplazar 30 minutos, que justo era cuando llegó, ¿no? El juez Sinostroza, que ya estaba todo hablado. Y eso hizo, dicho sea de paso, que la nueva administración de migraciones con la cual yo he hablado, ¿no? O sea, con la nueva, vio todo eso y estableció, viendo ya el riesgo, estableció nuevos controles. Entonces, hoy por hoy, ya no se hace el ingreso manual del pasaporte como era en esa época, sino ya es ¿no?, facial. Entonces ya no hay forma de poder suplantar a otra persona. Eh, Han puesto una cámara peruana y ya han puesto normas específicas para que personas no abandonen su puesto, ¿no? Y bueno, así por ejemplo podría seguir, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde está el límite? Por ejemplo, los laboratorios médicos pagan viajes al extranjero
con el esquema de capacitación a los médicos. ¿Esto es ético? O, por ejemplo, un comercio que ofrece sus productos por medio de demostración. ¿Es ético también? Sí, acuérdense, ¿no? Lo que les dije. Eh, lo de ético o no, lo definen ustedes, ¿no? Ahora, por eso es que en ese 4.1 que les dije, es importante, ¿cierto?, de que ustedes determinen, ¿cierto?, eh, cuál es esa, por ejemplo, en el 4.1, ¿no?, que les había comentado al inicio, todo el tema del contexto de la organización. Porque en ese contexto de la organización, por ejemplo, vamos a decir cómo se dan los negocios en la empresa, ¿no? Entonces, como, vamos a decir cómo se dan los negocios en la empresa, ya. Oye, ¿tú qué eres? No sé, yo vendo estos productos médicos, ¿no? Ya. ¿Y hace cuántos años realizas estos viajes, ¿no? Que justamente han comentado. Ah, sí, mira, hace 50 años que hacemos estos viajes. Entonces ya, pues no se puede entender eso como una práctica de soborno, ¿no? Sino como una práctica, pues simplemente ya cultural de ese medio, ¿no? Es lo mismo, las personas, yo tengo un amigo que trabaja en Ripley, en Saga, qué sé yo, y no solo a él, sino a todos los gerentes comerciales de Oesh, de Saga, Ripley, etcétera, etcétera, todos, Miraboca, qué sé yo, y no solo de Perú, sino de todo el mundo, los invita a Samsung porque van a sacar la última lavadora y van a hacer la exposición, no sé, en Jamaica, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya, pues los invitan todos. Pero es una práctica común, ¿no? Es una práctica ya cultural de ese tipo de organización, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, se entiende que no es así. Aparte que tampoco existe la obligatoriedad de comprarle, ¿no? Porque si yo quiero voy y no le compro ninguna refrigeradora también, o ninguna lavadora, ¿no? Entonces también eso es algo importante. Y, por ejemplo, un médico, o sea, no sé, pues si alguien viene enfermo de la presión, no le va a dar la pastilla que de repente no tiene nada que ver porque fue a esa, ¿no? O sea, también esas cosas hay que considerar, ¿no? Ok. Dice, dentro de los gobiernos locales se cuenta con un alto porcentaje de sobornos. Nadie implementa la ética de la entidad. ¿Cuál sería el procedimiento para que puedan formular e implementar dicha acción correspondiente? Bueno, la acción para mí sería justamente poder implementar este tipo de sistemas, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Si es que ustedes no hacen esto realmente porque creen en ello, pues podrán tener hasta la certificación, ¿no? Pero no va a existir una cultura ética dentro de la misma, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar desde el convencimiento, no de la persona que ha escrito, sino de su jefe absoluto. O sea, el alcalde o el gerente municipal tiene que estar convencido de que esto es lo que les va a ayudar muchísimo a reducir actos de soborno, etcétera, etcétera. Y como última pregunta, nos piden, dice, ¿podría brindarnos ejemplos de buenas prácticas de gestión de riesgos antisoborno? De igual forma que ejemplos de innovación en sistemas de control de riesgos que se aplican en los países más desarrollados. Sí, bueno, como innovaciones, digamos, no sé, podemos tener hasta canales de ética que casi se manejan solos, por ejemplo, que los ofrecen ciertas empresas en Europa, en Estados Unidos, temas de seguimiento, ¿no? Softwares también para poder implementar, hacerle seguimiento a todo el tema de los sistemas de gestión de 37001. Bueno, buenas prácticas hay muchas, ¿no? O sea, desde el tema yo pienso más que hablar de capacitación, yo pienso más que hay que hablar de, por ejemplo, sensibilización, ¿no? Y ahí veo que hay últimamente, gratamente lo veo, la gente está apostando mucho por los videos, ¿no? Por cosas más lúdicas, al momento de mostrarle, teatralizar, digamos, algún acto de soborno para que la gente le quede más en la retina de cómo es que se podría presentar. Y creo que siempre eso es mucho mejor que lo duro, digamos, ¿no? O sea, el decir, bueno, vamos a capacitar y a ver, todos prendan su laptop, todos prendan su cámara para ver si no están durmiendo y a una charla de 4 horas. ¿Y qué quedó? No quedó nada, ¿no? En cambio, de repente con esos videitos o con esos temas teatralizados o con concursos que se hacen, por ejemplo, la gente creo que se involucra más. Y bueno, eso sería un poco, ¿no? Así que bueno, Carla,
agradezco también mucho por la pregunta a las personas que han estado. Y les dejo ahí en el chat también para que me puedan seguir ahí en la página de LinkedIn. Les agradeceré mucho. Y nada, también lo dejo que a las 8 tengo otro curso. Muchas gracias, David. Espero verlos en otra ocasión. Queremos agradecer nuevamente la participación de David Isaac Caballero Horna y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral ISO 21001, Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas, que estará a cargo de Henry Bruno Falcón Santamaría. La Escuela Nacional de Control ha lanzado 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en InviérteP. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el lunes 15 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.